Bienvenidos al video número 10 del curso de Laravel 5.3. Mi nombre es Michael Vinicio Rodríguez y lo que vamos a trabajar hoy es cómo guardar archivos o imágenes en los discos que tiene Laravel. También vamos a crear un disco para guardar dichas imágenes. Lo que habíamos hecho anteriormente era guardar los datos que venían desde el formulario por medio del modelo noticias. Y utilizando el método save guardábamos estos datos que básicamente eran título y descripción. Ahora lo que queremos hacer es guardar la imagen y guardar la dirección de la imagen en la base de datos. Entonces hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Yo voy a comentar esto primero. Para poder guardar una imagen necesitamos tener un disco ficticio creado dentro del framework Laravel en donde podamos almacenar estas imágenes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a File System, a Config y al File System PHP. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo disco. Creamos un nuevo disco. Lo hacemos de la manera que está aquí, pero en lugar de utilizar el Storage Path, vamos a utilizar el Public Path, que es básicamente, en lugar de usar esta carpeta storage, vamos a almacenar las imágenes en el public, porque van a ser imágenes públicas, cualquiera se puede tener acceso a ellas, ya que es un blog de noticias. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a copiar esto, lo voy a pegar en la parte superior y vamos a cambiarle el nombre al disco. Le vamos a poner img noticias. Vamos a usar el driver local, pero en lugar de storage path vamos a usar public path. Okay. Y le vamos a llamar a este public path, le vamos a llamar igual que el nombre del disco, IMG Noticias. Entonces básicamente ahí tendríamos un disco creado para guardar las noticias. Si nos vamos nuevamente al controlador, aquí tenemos que hacer algo antes de comenzar a trabajar con ese disco, y es en el namespace utilizar el storage. Eso es básicamente llamarlo de la siguiente manera: storage. Entonces aquí lo que hacemos es decirle a este controlador que vamos a utilizar storage. Muy bien, entonces, ¿cómo almacenamos imágenes? Lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos agarrar el contenido de la imagen. Entonces, vamos a crear una variable tipo img, la cual va a ser igual a request. Recuerden el parámetro que viene con los datos del formulario. Y vamos a utilizar el método file o la función file. Y ahí ingresamos el nombre del parámetro que necesitamos o el parámetro que es de tipo file. Entonces es url img. Podemos cerciorarnos en el formulario. Tenemos que es url img. Bien, entonces lo que hicimos aquí es decirle que este va a ser nuestro archivo, pero faltan otras cosas. Lo que queremos guardar en la base de datos es una dirección de dónde se encuentra o el nombre de dónde se encuentra el archivo. Entonces vamos a crear otra variable que sea file-route. Vamos a decir que es igual a img y obtenemos el nombre original del archivo. Ya con esto tendríamos ese nombre guardado aquí. Ahora hay que tomar algo en cuenta: si vamos a guardar muchos archivos, es probable que tal vez las imágenes o los documentos que estamos guardando tengan el mismo nombre. Entonces sería conveniente a este file root agregarle un nombre que no se pueda repetir. Entonces podemos usar el método time y podemos unir esto con el resto del nombre.
Vamos a indicar un guión bajo aquí. Entonces el nombre quedaría como el time, que es básicamente el tiempo Unix, y el nombre del documento. Entonces esa sería la ruta del archivo. Entonces lo siguiente que hay que hacer es guardar esta información en el disco. ¿Cómo hacemos esto? Entonces usamos la clase storage, doble dos puntos, decimos que vamos a utilizar un disco que se va a llamar como el nombre que le asignamos, que es img noticias. Ese img noticias lo ponemos aquí y decimos que va a utilizar la función put, que es para ingresar datos. Esta función le entran los parámetros. El primero es el nombre del archivo, que en este caso es file route. Ok. Y lo siguiente es el contenido en sí del archivo, el file que estamos ingresando, que lo que queremos en realidad es ingresar una imagen, entonces sería una imagen. Eso se hace de la siguiente manera. Se le dice file get contents y adentro ingresamos la variable img y le decimos get real path, que es una función también. Entonces voy a separarlo para que se note. Okay. Entonces voy a explicarlo nuevamente. Tenemos la clase storage, hacemos mención a un disco que se llama img noticias, que ya lo definimos. Decimos que vamos a ingresar datos y le entran dos parámetros. El primero es el nombre o la ruta, que en realidad sí es el nombre, lo que se va a guardar en los datos. Y el segundo es el contenido. Adquirimos el contenido de la variable img y le decimos que obtenga el real path. Ya con eso guardamos la imagen en el disco. Ahora necesitamos guardarlo también en la base de datos. Entonces aquí tenemos ya el modelo noticia. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar ese modelo noticia. Recuerden que tiene URL. Ok, podemos verificarlo en la base de datos, pero ese tiene, me parece que es URL img también. Sí, aquí lo tenemos. URL img. Entonces utilizamos ese mismo. URL img. Que sea igual y ahí guardamos la ruta. Lo que queremos es guardar el nombre, bueno, la ruta o nombre del archivo. Entonces, básicamente eso sería. Ahora al final lo que queremos es guardar los datos. Como ya les había mencionado, es con la noticia, nombre del modelo y la función save. Con eso se estaría guardando la información. Entonces vamos a probar que eso esté funcionando. Un detalle más. Si queremos guardar archivos en el formulario, donde abrimos el formulario, debemos ingresarle una nueva propiedad que es enctype y que sea multipart form data, porque si no, Laravel no acepta el archivo, no entiende que ahí va un archivo, entonces no lo lee, lo muestra como nulo. Entonces siempre hay que agregar esto cuando estemos trabajando con archivos en la etiqueta de formulario, de form. Ok, probemos lo que hemos hecho hasta el momento. Muy bien, yo voy a recargar, todo está funcionando. Voy a ingresar un título, una descripción y voy a seleccionar una imagen. Voy a seleccionar, por ejemplo, una que no sea muy pesada. De hecho, en escritorio tengo una. Y vamos a intentar crearla. Ok, muy bien. Tenemos una pantalla en blanco, no hemos redireccionado. Pero como no nos tira ningún error, en teoría debería de haber funcionado. Entonces vamos a revisar la base de datos. Y efectivamente, vean que tenemos el título, descripción y tenemos, un momento, ok, tenemos un número que es el tiempo Unix y una comilla baja y el nombre del archivo.
Entonces ya tenemos la dirección guardada en la base de datos. Necesitamos verificar que se haya guardado la información en el disco. Entonces vamos a public, recuerde que estamos usando el disco público. Tenemos una carpeta IMG Noticias que no existía antes y adentro tenemos la imagen. Muy bien, entonces está funcionando correctamente. Ahora, lo último que necesitamos hacer es redireccionar, porque estamos guardando los datos, pero no estamos redireccionando. Para redireccionar, utilizaríamos un return. Decimos que utilice la función back, que esa es de Laravel. Entonces, con esto estaríamos retrocediendo hacia atrás. Podemos intentarlo nuevamente. Vamos atrás, recargamos la página. Ingresamos un título. Ingresamos una descripción. Vamos archivo. Voy a intentar agregar el archivo que agregamos anteriormente. Le damos crear y todo se guardó exitosamente. Podemos verificarlo en la base de datos. Muy bien, ahí están los 3 archivos. Vean que el tiempo es diferente, entonces aunque tengan el mismo nombre, no van a haber conflictos porque se guarda con el tiempo Unix. Entonces recapitulemos un momento lo que hicimos hasta el momento. Entonces, lo primero que se hace es guardar el contenido del request llamando a la función file y el nombre del input que es de tipo file. Se lo guardamos en una variable. Después guardamos la ruta de ese tipo file de tal manera que utilicemos el método time para guardar la hora Unix, un guión bajo y luego el nombre original del archivo. Lo siguiente es utilizar la clase storage con el disco IMG Noticias que habíamos creado anteriormente y ingresarle la ruta primero y luego el contenido del archivo con file get content y img haciendo la función o haciendo referencia a la función get real path. Y al final, en la misma modelo de noticias que habíamos declarado al principio, que tiene un campo URL img, le asignamos el file route, que es el que creamos aquí. Y guardamos esto y retornamos hacia atrás, que retorna a la vista que estamos. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.